En un mundo lleno de opiniones, verdades a medias y discursos que hieren más de lo que sanan, aquí no callamos, aquí leemos los comentarios, aquí respondemos con hechos, con historia y con convicción. No insultamos, pero tampoco retrocedemos. Esto es Comentarios Bajo Fuego, la sección donde las palabras arden y la verdad permanece. Comencemos. Antes de entrar al comentario que vamos a refutar hoy, quiero compartirles unas palabras que el primer ministro Netanyahu declaró hace unos días. Este comunicado no está relacionado con el comentario que vamos a analizar. Pertenece a otro tema y a otro video. Pero considero importante mantener informada a nuestra comunidad sobre lo que se está diciendo oficialmente desde Israel. Después de escuchar estas declaraciones, pasaremos al comentario bajo fuego de hoy. Quiero comentarles que las FDI eliminaron a Ali Tabatayi, el comandante del terrorismo de Hezbollah. Tabatayi es un gran asesino. Sus manos están manchadas con la sangre de muchos israelíes y estadounidenses. No en vano, Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por su cabeza. Tabatayi sirvió como un comandante superior de la fuerza de Redwan. Esa es la fuerza que se preparaba para conquistar Galilea y masacrar a muchos de nuestros civiles. Recientemente, él encabezó los esfuerzos renovados de Hezbollah para rearmarse. Esto, por supuesto, después de los duros golpes que Hezbollah recibió en la operación de los buscapersonas y en los ataques a sus arsenales de misiles, y por supuesto, en la eliminación de Nasrallah. Agradezco a las FDI y a las fuerzas de seguridad que llevaron a cabo una operación profesional, precisa y exitosa. La política que dirijo es completamente clara. Bajo mi liderazgo, el Estado de Israel no permitirá que Hezbollah reconstruya su poder, ni le permitirá volver a construir una amenaza contra el Estado de Israel. Espero que el gobierno de Líbano cumpla su compromiso de desarmar a Hezbollah, porque solo así podrá asegurar a cada ciudadano en el Líbano un futuro mejor, y solo así podrá existir una vecindad buena y segura entre Israel y el Líbano. En esta oportunidad, también quiero elogiar al presidente Trump por su decisión de ilegalizar y definir a la Organización de los Hermanos Musulmanes como una organización terrorista. Es una organización que pone en peligro la estabilidad en todo el Medio Oriente y más allá del Medio Oriente, y por eso el Estado de Israel ya ha ilegalizado partes de la organización y estamos trabajando para completar esa acción pronto. Bien, dicho esto, ahora sí, entremos en el propósito de este episodio. Lo que vamos a analizar a continuación no tiene relación con las declaraciones que acabamos de escuchar. Es un comentario que fue dejado en otro video del canal y que vale la pena responder con claridad y con hechos. Así que vamos de lleno al comentario bajo fuego de hoy. Comentario. Jazz Productions. De verdad que son un grupo de ignorantes. No sé si lo hacen por maldad o por estupidez, pero están defendiendo al régimen sionista más criminal del planeta. Israel lleva décadas cometiendo masacres y ustedes todavía tienen el deseo de justificarlo. Pero tranquilos, el que hace mal lo paga. Su turno también llegará y alguien les ajustará cuentas por estar del lado de los asesinos. ¿O van a negar las masacres contra civiles? ¿Los miles de muertos? ¿Los ataques a hospitales, escuelas, barrios enteros? ¿Las familias completas que Israel ha borrado del mapa? ¿Eso no lo ven? Claro, porque para ustedes los únicos que importan son los israelíes, aunque sean los principales culpables de esta guerra. Y no vengan con el cuento barato de que jamás roba la ayuda humanitaria. El único que controla, bloquea, desvía y destruye la ayuda es Israel. Ellos son los que dejan a la gente muriéndose de hambre, sin medicinas, sin agua. Pero ustedes prefieren repetir la propaganda sionista en lugar de aceptar la verdad. Y todavía tienen la osadía de pedirme que dé pruebas. ¿De verdad? Todo el mundo ha visto lo que Israel ha hecho. Bombardeos indiscriminados, crímenes de guerras y masacres reales. Pero claro, para ustedes eso no existe, porque viven defendiendo genocidas. No hablen de justicia. Ustedes no saben lo que es justicia. Algún día tendrán que responder por apoyar tanta muerte. Amigo, tu comentario no solo insulta,
también contiene una frase que suena a amenaza, y eso no aporta nada a un diálogo responsable. Al decir, tu turno también llegará, o alguien te ajustará cuentas, se usan expresiones que parecen intimidatorias más que argumentativas. Si quieres justicia, pídela con pruebas y en los canales apropiados. Si lo único que traes son amenazas y descalificaciones, estás reproduciendo el mismo patrón que ya ha generado violencia. Ahora te respondo punto por punto y con pruebas. Abajo del video te pondré las fuentes, para que tú puedas entrar ahí e informarte. 1. Primero, ¿qué masacres estás denunciando? Pon fechas y pruebas. Tú acusas a Jazz Productions llamándonos ignorantes. Estupendo. Ahora muéstranos dónde, cuándo y cómo. Exigir pruebas es lo mismo. Si vas a decir que alguien merece ajustes de cuentas, tienes que identificar hechos verificables, no lanzar insultos. ¿Tienes informes, videos contrastados o sentencias? Compártelos. Si no aportas fuentes verificables, tu acusación queda como una afirmación sin pruebas. Acusar sin evidencias no construye justicia, confunde y polariza. 2. Lo que sí pasó y que tú pareces ignorar o minimizar. Al mismo tiempo, hay hechos documentados que ayudan a entender por qué muchas personas reaccionaron con indignación y por qué algunos defienden a Israel. El ataque masivo del 7 de octubre de 2023, incluido el asalto del Festival Nova Rain, donde decenas de jóvenes fueron asesinados o secuestrados, y las invasiones a comunidades como Niroz, en las que civiles fueron masacrados y cientos fueron secuestrados. Eso no es opinión, son testimonios y crónicas periodísticas. Muchos israelíes fueron asesinados, familias enteras desaparecieron o fueron llevadas a Gaza como rehenes. Ese fue el inicio de esta escalada. Si hablamos de masacres, hay que condenar todos los crímenes, tanto los atentados terroristas iniciales como cualquier acción militar que pueda infringir el derecho internacional. 3. ¿Y las víctimas del Kibbutz Niroz y similares? Los testimonios de sobrevivientes y reportes periodísticos, víctimas, familias, periodistas en terreno, documentan la brutalidad en el Kibbutz, como Niroz. Casas quemadas, asesinatos en masa, secuestros. Y no lo digo con eslogan. Hay reportes y coberturas de prensa que relatan el horror. Si llamas masacre a algo, atiende a las masacres reales y a sus víctimas. 4. ¿Y los niños drusos en el Golán? ¿También te duelen? Si vamos a acusar, también hay que considerar otros episodios trágicos, como el bombardeo que afectó a civiles en Magdal Sham, Golán, donde murieron jóvenes y niños. Las responsabilidades están siendo investigadas por distintos actores. Fueron víctimas inocentes. La responsabilidad está siendo atribuida por las autoridades a Irán, apoyado por su representante Hezbollah, no a Israel. ¿Condenas eso también o solo gritas contra un lado? 5. No hay blanco y negro moral. El inicio importa. En muchos debates se tiende a asignar culpa unilateralmente. Sin embargo, para entender la dinámica de una escalada, hay que tener en cuenta los hechos que la predecieron. Esta guerra comenzó con un ataque terrorista masivo que asesinó y secuestró a civiles. Negar ese hecho o ocultar con insultos no es buscar justicia, es la clásica doble vara. Si defiendes la justicia, condena los crímenes contra Israel, los atentados iniciales y cualquier acción militar que viole la ley internacional. 6. Sobre la ayuda humanitaria, los robos y las acusaciones cruzadas. Reducir todo a la culpabilidad de un solo actor no explica la complejidad del conflicto. Revisemos los hechos con honestidad. Hubo reportes y videos sobre saqueos y apropiación de ayuda en Gaza, o sea, incidentes confirmados y también acusaciones y desinformación.
Al mismo tiempo, informes oficiales. Por ejemplo, un análisis interno de USAID han dicho que no hay evidencia de un robo sistemático de la ayuda financiada por Estados Unidos por parte de Hamás. Esto no niega incidentes locales, pero sí obliga a ser cuidadoso con generalizaciones. En otras palabras, hay caos y crímenes dentro de Gaza, y también hay acusaciones que no están plenamente verificadas. Simplificar todo al crimen de Israel es engañoso. Tampoco olvides que grupos dentro de Gaza han atacado o desviado camiones de ayuda y que hubo incidentes graves, por ejemplo, el convoy del Keresh Shalom, que muestran la complejidad del colapso del orden público. Es un desastre humanitario del que Hamás tiene una gran responsabilidad por cómo gobierna la franja. 7. Preguntas concretas para ti, amigo. Responde sin evasivas. ¿A cuáles masacres específicas te refieres cuando dices que tu turno también llegará? Con fecha, lugar y pruebas. ¿Condenas también la masacre del Festival Nova y las decenas de asesinatos y secuestros el 7 de octubre? Si sí, dilo claramente. Si no, ¿por qué no? ¿Condenas el asalto y las matanzas en el Kibbutz como Neroz y la toma de rehenes? ¿Dónde está tu condena pública a esos crímenes? ¿También condenas los ataques que mataron a niños drusos en el Golán, Bagdad al-Sham? ¿O solo usas la tragedia de otros para justificar amenazas? Si buscas que haya rendición de cuentas, lo adecuado es pedir investigaciones independientes, procesos legales y sanciones cuando procedan, no amenazas personales en los comentarios. 8. Un recordatorio moral. La venganza privada no es justicia. Expresiones como alguien te ajustará cuentas se parece más a venganza que a justicia. La justicia legítima se persigue mediante documentos, investigaciones independientes y tribunales. Si quieres que un Estado o persona rinda cuentas, participa probando lo que dices, entregando pruebas a organizaciones legítimas, no escribiendo amenazas en los comentarios. 9. Cambia las amenazas por verdad. Manuel, si tu objetivo es la justicia, empieza por documentar y denunciar con pruebas. Si tu objetivo es la propaganda o la venganza, entonces eres parte del problema. Te invito públicamente a nombrar una sola masacre comprobada con fecha y prueba. Si no puedes aportar pruebas, considera revisar y corregir la información. Y sobre todo, condena todos los crímenes, los terroristas que matan civiles y los errores militares que dañan inocentes y apoya vías de justicia reales, no amenazas. Si quieres debatir con evidencia, aquí estamos. Si lo único que vas a continuar es amenazar, no habrá diálogo. La justicia se busca con pruebas y procesos, no con intimidación. Saludos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Comentarios Bajo Fuego. Aquí no callamos la verdad, la defendemos. En un mundo lleno de ruido, confusión y odio disfrazado de justicia, necesitamos voces firmes que respondan con luz, con datos, con fe y con convicción. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, compártelo. No dejes que los que mienten griten más fuerte que los que aman la verdad. Suscríbete, activa la campana y recuerda, aunque estemos bajo fuego, no retrocedemos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.